Un mea culpa que es absolutamente necesario. Nos equivocamos en pensar que existía una probabilidad de ir a segunda ronda. La realidad nos desmintió sin anestesia y con burla. Pensamos que con bajar el abstencionismo se favorecían las opciones potables de Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional. Y resultó que bajó la abstención, pero todos esos votos fueron para Fernández. De nuestro entorno, nadie pensó que la mitad de los votantes irían por esa opción. Ahora bien, tales números no son patente de corso para que Fernández exija cosas que exceden a sus competencias. Frente Amplio y el Liberal Progresista Defensa fueron un accidente de la abstención de hace 4 años. Con una votación tan baja tenían todo el chance, como pasó, de sumar diputados y diputadas. Es mérito del trabajo en control político del Frente Amplio no solo sostener la misma cantidad, sino subir en uno, lo que no sucedió con el PLP, que camina rumbo a su extinción. Lo del PUS era previsible, dado que su candidato, aunque creímos que al menos en Punta Arenas obtendrían un diputado, y el gol de la honra de nuestra parte se dio con la desaparición del partido de Fabricio, aunque sin duda resucitará con otro nombre para congregarse y seguir pidiendo ofrendas y diezmos. La elección de ayer fulminó 15 partidos políticos. El PAC reciclado sobrevive por la doble postulación, luego de nombrar candidatos y candidatas que fueron un medio para un fin, el de que Claudia Dobles de Alvarado obtuviera una curul. Ese es nuestro resumen. Familiares, amigos, similares y afines, Malamanzados está al aire y da la cara. Buenas noches, don Álvaro, buenas noches a los amigos y amigas, a la audiencia en general, la que nos escucha, nos sigue, nos madrea, nos saluda. Eh, Estamos al aire un día después, como ha sido una costumbre de Malamanzados. Malamanzados es una historia de hace más de 10 años. Es decir, es una historia larga que pasó por radio, que ha pasado por streaming y que donde estamos ahora, que tuvo también una experiencia televisiva, es decir, hemos andado por distintos lugares a lo largo de nuestra historia que inició hace ya más de 12 años. En ese periodo, cada vez que una elección ha terminado, nosotros al día siguiente damos nuestro programa y aceptamos cuando nos la pelamos y obviamente celebramos cuando hemos eh, tenido un análisis que permite, digamos, haber predicho cosas. Hace 4 años predijimos que el PAC desaparecía y así sucedió, pero en esta, y por eso hay que dar no una disculpa, sino aceptar que uno se la peló, fallamos de todas, porque la verdad es, nosotros pensábamos que iba a haber segunda ronda y que esa segunda ronda definiría la presidencia. La verdad, somos de los primeros sorprendidos de que el 50% de los votos legalmente válidos el día de ayer fueran para Laura Fernández. O sea, ya ahora sí, claramente, porque de malamanzados, genio y figuras hasta la sepultura, la verdad, uno no sabe si reír o llorar con semejante elección. O sea, es decir, la patanería, la parte más espantosa de nuestra democracia, pues tiene presidente. O sea, nos mileizamos. El viejo sueño de Oscar Arias de centroamericanizarnos ya se dio. Ahora sí es cierto, ¿ve? Ahora sí es cierto. Buenas noches, Álvaro. Hoy estamos solo vos y yo. Próximamente se irá incorporando tanto David como otra gente. Pero bueno, es que hicimos un pequeño cambio debido a algunas cosas que tuvimos ahí que resolver. Y bueno, eso es lo que explica que estemos hoy vos y yo aquí. Buenas noches. Buenas noches, bueno, aquí estamos. Bueno, lo que ya vos reconociste, pues es parte de este asunto. Y bueno, analizar, reflexionar, por más que esté tan fresco todo, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué? Sabiendo de que hubo un error o mal cálculo
mala lectura de los hechos que te daban a veces ganándote la esperanza o la ansiedad, una versión que no era correspondiente con la realidad y esa realidad se manifestó de una manera contundente eh, el día de ayer. Y viéndolo ahora, pues con suficientes elementos que hubo como para que viéramos que, que el asunto iba de otra manera. En fin, eso es lo que ha ocurrido y ahora pues a, a pechugar, digamos así, po- con, con las cosas y bueno, eso eso es todo. Para empezar, digo, hay muchas cosas que puedo decir y que pues iremos conversando en esta noche. Bueno, hay varias cosas. Yo creo que lo primero es ir descarnándolos. A mí me parece, digamos, voy a empezar por lo que yo creo que no va a suceder. No estamos ante una presidencia de talante democrático. De hecho, ya empezó a exigir renuncias que no le competen, como el caso de la Contralora General de la República. Eso me parece, digamos, para desengañarnos. O sea, esto no es un asunto de que uno crea que de buenas intenciones va a poder resolver esto. Yo no creo que esas buenas intenciones puedan resolver cosas ni con la actual administración ni con la próxima. Lo segundo es que, eh, puchica, tienen 31 diputados propios. El de la unidad probablemente se pliegue a muchas de sus opciones porque ideológicamente, aquí hay que entender una cosa. Desde el primer programa de ajuste estructural en los lejanos años 80 del siglo pasado, la visión economicista del país es una. Y fue cambiar todo lo que teníamos de industria, de agro y demás, eliminarlo con el cuento de la apertura por la apertura y además hacer una economía financiera, o sea, basada exclusivamente en obtener ganancias a partir de la especulación financiera. Entonces, dicho esto, lo que hemos tenido son velocidades distintas o tácticas distintas de una misma estrategia. No varió en nada que en los 90 Calderón y Figueres se pusieran de acuerdo, Figueres Olsen, para la apertura de las cuentas bancarias y eliminar definitivamente la banca de desarrollo para convertirla en una banca comercial, la banca estatal, y además abrir la posibilidad de la existencia de bancos privados. Eso no varió en nada con los cambios de gobierno, ni de Calderón a Figueres, ni de Figueres a Miguel Ángel Rodríguez, ni de Miguel Ángel a Don Abel, ni de Abel a Oscar Arias de nuevo, ni a Laura Chinchilla, ni a Luis Guillermo Solís, ni a Carlos Alvarado, ni a Rodrigo Chávez, ni a Claudia López. Yo me atrevo a decir, cayendo mal como siempre, que estamos ante el cuarto gobierno del PAC, o sea, objetivamente. Nogui Acosta, diputado hoy, era el ministro de Hacienda del gobierno de Chávez y fue viceministro de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado. Así que por lo tanto estamos con la misma persona en 8 años. Como de la misma manera tuvimos por 16 años la misma visión en educación, la misma visión en distintas áreas. Así que en ese sentido, pensar que esta gente es distinta, a mí me parece que eso es llamarse a engaño. ¿Cuál es el cambio de táctica? ¿Quién mete el acelerador y quién no? Fueron más comedidos el Plus que el PAC y que Rodrigo Chávez, el chavestialismo, digamos, fueron más comedidos los anteriores, el Plus, que estos dos últimos. Es decir, estos metieron el acelerador sin asco, haciendo sin hacer. Por ejemplo, quebrando la caja, negándole recursos, no pagando la deuda que el Estado tiene con ella, que no se va a pagar en los próximos 4 años. O sea, póngale la firma, eso no va a suceder, salvo milagro en contrario, y los milagros están escasos por estos días. Entonces, lo que tuvimos fue una visión
más sin asco, que es la de Chávez, por encima de una visión distinta que fue que fue más comedida la de los anteriores. Carlos Alvarado fue el de las leyes en contra de las huelgas, cosas que se hablaron durante la campaña, que la citó Ariel Robles, y bueno, y es lo que tenemos. Entonces, tienen 31 diputados, uno más del PUS, ya son 32, probablemente la mitad de Liberación, o sea, de los 18 o 19 diputados que tiene. Así que yo creo que el primer desengaño es creer que no lograron los 38 diputados. No, sí lo lograron. Así que aquí estamos a las puertas de constituyente, a las puertas de cambios constitucionales y de todas aquellas promesas de destrucción del Estado Social de Derecho, como lo concebimos, por parte de los chavistas, con las contradicciones normales de cualquier gobierno. Es decir, la posibilidad de broncas entre ellos es grande. ¿Por qué? Bueno, por la lógica propia del poder. Pero ellos tienen esa probabilidad. Yo escuchaba hoy un discurso de Ariel Robles, eh, donde él decía que el Frente Amplio se iba a oponer a todo eso. Yo le tengo una noticia a don Ariel. Va a haber que pararse muy duro porque en realidad los únicos diputados de oposición en este criterio de este servidor que está aquí son los 7 de Frente Amplio. Así claramente. Todo lo demás va a negociar, se va a plegar y vamos a oír historias como que es que ayudar a la gobernabilidad y que esto y que el otro, y que si vendemos el Banco de Costa Rica, que es uno de los sueños de Chávez para pagar que coinciden, digamos, con el pago a financistas de su campaña, todas esas cosas las vamos a ver. Y lamentablemente, de veras, yo creo que sí, el Estado Social de Derecho se va a destruir. Un gobierno cuya principal promesa es la construcción de una cárcel no augura cosas buenas. O sea, para mí no augura cosas buenas. Yo prefería los viejos tiempos en que prometían calles y prometían puentes y si no había río, entonces también el río. O sea, prefería yo esas promesas que el que me estén prometiendo cárcel, porque programas como este de nosotros, no tanto el programa en sí, porque las plataformas son difíciles si no se lo proponen seriamente de controlar, pero sí las personas. Tenemos que estar claros de que van a venir por cada uno. Y finalizo para darle paso a Álvaro, porque si no esto es un monólogo, con una reflexión última. A mí lo que me cuesta entender es esa disociación cognitiva de personas que no tienen cama en que caer muertos, que votaron por una cutacha que les va a quitar EVAIS, seguros y demás, y que cuando tengan una emergencia médica no van a tener a dónde ir. Y digo disociación cognitiva porque yo tengo la impresión de que muchas de estas personas creen que eso no les va a suceder a ellos. Es decir, la caja va a estar ahí permanentemente porque es una cosa que existe ahí, pétrea. Y no, yo les tengo una mala noticia, eso no va a suceder. Es decir, eso no va a suceder. Aquí no tenemos a Bukele 2, tenemos a Milei 2. Aquí viene la motosierra y vienen personas de un talante totalitario que desde la Asamblea Legislativa van a querer imponer antes de negociar, porque no saben negociar. Claramente no saben, para ellos eso no existe. Álvaro, ¿cómo lo ves? Diría que no saben negociar, sino que no les interesa negociar. Tampoco les interesa, como han demostrado, porque están mal ligados al funcionamiento de una mafia y la legalidad, sino hacer trampas en busca de los objetivos que quieren. Mira, de todo lo que vos decís, quiero complementar, y bueno, hoy nos está siguiendo varias gente en el vivo, así que saludos a esas personas que están ahí escuchando. Quiero complementar lo que vos decís tirándome otra línea que tal vez no es distinta, sino digo complementa, que tal vez a nosotros también nos cuesta asimilar y que tiene muchas coincidencias con distintos periodos de la historia.
Y algo que dijiste vos, ¿verdad? Que se acaba este estado de bienestar, yo creo que sí. Y vean a los que nos escuchan, a las personas que están por ahí, vean estas tristes coincidencias. En 1922, más o menos, después de la Primera Guerra Mundial, surge el fascismo en el mundo con Mussolini. Y el fascismo tenía una serie de características, ¿verdad? Perseguir, digamos, en ese momento al Partido Comunista, que, digamos, tenía fuerza y ascenso. Y acuérdense que en 1917, pues surgió la Unión Soviética con la revolución. Entonces empezaba, por decir así, los albores de lo que después se convirtió en la Guerra Fría. Eso que ya no existen partidos comunistas propiamente, ¿verdad? Que estén peleando por el poder, pues se convierte en perseguir en esta época, pues al disidente, al que piensa distinto, al que tiene una noción distinta de la perspectiva que impulsó Mussolini, que siguió el nazismo en Alemania, que siguió Franco, que en Latinoamérica se impuso en Brasil, en Chile, en Argentina, los países centroamericanos, etcétera, etcétera, Japón, ¿verdad? Que no se nos olvide que en ese periodo de ascenso del fascismo hubo una serie de manifestaciones supremacistas de raza superior y de eliminación de toda aquella perspectiva que no se adaptara a ese único pensamiento, y eso es una perspectiva totalitaria. Cuando se nos olvidan estos elementos es que mucha gente cree que cuando uno utiliza el término fascista es antojadizo. No, 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 no. La perspectiva del fascismo era partido único, eliminar la oposición, eliminar la prensa o someterla, un ataque furibundo a esos opositores, que en ese momento se llamaba comunista, que era una característica que tenía Franco, que tenía Mussolini, que tenían los nazis, que tenían las distintas perspectivas fascistas que surgieron por el mundo. Y eso, ¿verdad? A un control centralizado del Estado. Y ojo, cuando estamos hablando de esto, por eso a mí me resulta un poco obsoleto el término derecha e izquierda, porque fascistas hay de derecha y hay de izquierda, si lo queremos ver así. Entonces, para mí, toda aquella perspectiva que tenga una visión totalitaria, de centralizar el poder, de eliminar los distintos controles del Estado, de encumbrar a una figura como el centro de ese poder, un solo pensamiento, una exclusión de la disidencia que implicó en su momento llevar a campos de concentración, el Gulag, los crematorios, etcétera, porque se va modificando y se va extendiendo ese poder y cosas que ustedes han escuchado estos días junto con esto que estamos hablando de prensa canalla y demás, eliminación de las garantías individuales, de los derechos individuales. ¿Les parece conocido, no? Bueno, eso era el fascismo y con una perspectiva, vamos a decir así, nacionalista, por Italia y para los italianos, porque tal, o Costa Rica para los costarricenses, y ahora los pobres, o primero los pobres, o los más humillados, y bla, 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 bla. Todas esas perspectivas mesiánicas se parecen y tienen ese talante fascista que uno podría decir exclusión de la otra persona y la imposición de un solo pensamiento centralizado en un poder. Eso es fascismo. Eso surge en 1922, se extiende en 1933 con los nazis. Y vean qué interesante. Y eso a lo que voy con lo que vos estabas diciendo, Luis. Que digo interesante, pero evidentemente es una tristeza porque es una defunción. Luego de finalizar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, 1945, surgen una serie de organismos, las Naciones Unidas, el Estado de Israel, el derecho internacional. El Estado de Israel lo menciono ahí como un comercial para que no se me olvide, pero sobre todo las Naciones Unidas y el derecho internacional tratando de controlar a estos monstruos que de pronto emergen en los distintos periodos del mundo, que imponen el barbarismo, que imponen el horror, que imponen el excluir a todo aquel que no se les parezca, que no sientan, que no piensan, etcétera, como ellos. Eso es en 1945. ¿Qué surge en Costa Rica hacia el 45-48? Pues la Segunda República.
Y así, con el nacimiento, podríamos decir, de las Naciones Unidas, del derecho internacional, de buscar un equilibrio que controle al bárbaro, en Costa Rica también. Y entonces tenemos un estado de bienestar que es impulsado básicamente por Liberación Nacional, retomando, digamos, los logros del calderonismo, como fue lo de la caja y el derecho laboral, el Código de Trabajo, impulsando un buscar no que los ricos no tengan dinero, sino que los pobres tengan acceso a instituciones que de alguna manera maticen la pobreza. Y así la caja te permite a vos, con sus errores y problemas, lo que ustedes quieran, que no murás porque no tenés dinero en una calle. O el acceso a la electricidad o esto y lo otro. Bueno, la reciente invasión y hechos que ha hecho Trump en Venezuela y en el Caribe, donde estuvo atacando barcas con el cuento del narcotráfico sin juicio, sin prueba de que eso era así y asesinando gente, terminando con una invasión para secuestrar a alguien. A mí me parece que con eso, más Israel, y por eso he mencionado a Israel, eliminan nuevamente a las Naciones Unidas porque las vuelve inútiles y al derecho internacional y vuelve a surgir la época de los bárbaros, la época de este neofascismo que tiene las mismas características con otros elementos en esta época. Y no es gratuito entonces que cuando eso está ocurriendo, y voy a mencionar algo más de Venezuela ahorita, en Costa Rica aparezca impulsado por un montón de errores y por otro montón de miserables egoístas y etcétera, que en el fondo son también fascistas. El PAC y Chávez. Y ellos ahora le dan, anuncian la muerte de ese estado de bienestar. Así como muere con Trump, Israel y bueno, también lo que pasa en los países árabes, las Naciones Unidas, el derecho internacional, volvemos a ese estado antes de las Naciones Unidas con el nacimiento del fascismo y ahora estamos viendo ese neofascismo. Y cuando menciono Venezuela es porque todos lo sabemos, invaden, se llevan a Maduro con el cuento que es narco, etcétera, luego llega, le quitan los cargos del cartel, pero tenemos la sospecha, suficiente sospecha, de que ahí un pacto, un arreglo, una componente para que se hiciera el show de invadir, no se importa si se mataron unos o los otros, y que quede la estructura de Maduro totalitaria que sigue gobernando en Venezuela. Anulando también con eso, pues toda la perspectiva ideológica distinta que podía sostener estos discursos de los imperios y de los malos y los buenos durante casi 100 años, desde 1945 hasta ahora, 80 años. Entonces creo que eso muere, eso murió ayer o empezó su proceso de función ayer y creo que ingresamos a esa etapa oscura que fue la que se vivió hace 100 años, 1922, 30 hasta 1945, y tenemos que estar atentos para ver qué o no. Lo, lo que pasa es que Solo termino en términos concretos con lo que ha dicho Luis en Costa Rica, leyes, decirle a la Contralora que tiene que renunciar, etcétera. Digamos que para mí es un marco general que también obedece lo particular a ese marco general. lo que pasa es que, bueno, porque digo, es que hay que hacer algunas precisiones que me parece importante señalar. Uno es que las Naciones Unidas nacieron muertas desde el momento en que hay un Consejo de Seguridad en donde 5 estados tienen derecho a vetar las resoluciones de ese consejo, ya está listo. El derecho internacional es un acuerdo moral y ético, porque en la realidad no existe ninguna sanción a nadie que no se quiera hacer. Por ejemplo, Milosevic fue sancionado porque a William Jefferson Clinton le convenía mucho sancionarlo
por los crímenes que se supone que se le comprobaron de genocidio, pero en función de que le convenía para obviar el asunto de Mónica Lewinsky. Porque si no les hubiera dado la gana, sencillamente no lo condenan, no lo detienen, no nada. Y esto lo digo porque Israel, la única resolución que ha respetado a lo largo de su historia es una, la de su constitución. Todas las demás las ha violado. Y reto a cualquiera que me diga lo contrario. Todas las ha violado. Donde tenga que ver algo, y eso tiene que ver con lo que estás diciendo, porque ese acuerdo estaba, se violó hace rato. Y con mucho más razón, aquí lo que pasa es que la historia y la memoria a veces es flaca. Los hechos de Venezuela son los últimos hechos, pero antes de esos hechos estuvo la invasión a Irak con el cuento de las armas de destrucción masiva. Y antes de las armas de destrucción masiva estuvo la invasión a Panamá en el 89, con el cuento de detener a un narcotraficante que había sido además empleado del mismo presidente que lo estaba, que mandó a invadir Panamá, que era Noriega, sin resoluciones de Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, digamos, entiendo perfectamente la comparación que querés hacer, pero yo soy más local en eso. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo, por eso no me metí en lo local porque eso lo manejas incluso mejor que yo, pero quiero dar el marco, digamos, de lo que está sucediendo, ¿no? De acuerdo, sí. Porque, por ejemplo, ve qué interesante, con España se da el primer genocidio, vamos a decir, de nuestra era, que se pospone de alguna manera hasta Israel, que fue a raíz de los campos de concentración, de ese horror de la Segunda Guerra Mundial, que se construye, se busca, independientemente de su debilidad o no, un estatuto civilatorio. Bueno, eso murió. Y lo que hacía de paralelo era precisamente que el estado de bienestar nuestro surge en ese contexto. Ojo, pero por eso vale, digamos, decir varias cosas que complementan. Yo concuerdo con que efectivamente a partir de la revolución del 48 hay un cambio, digamos, en la concepción en donde el Estado pasa a ser un actor importante en la vida del país. Eso es una realidad y eso sucede con Liberación Nacional. Y tiene que ver con lo internacional porque aquí seguimos, este es un país raro donde tiene gente muy valiosa a la que nadie sabe quién es. Y por ejemplo, Fernando Bolio, que podría ser cualquier cosa menos comunista, es uno de los precursores en materia de derechos humanos dentro de Naciones Unidas. La Cancillería costarricense desde los 50 en adelante tiene una gran, hasta me atrevería a decir que hasta el 2000, arbitrariamente, estoy escogiendo una fecha arbitraria. Monje Arias, digamos. No, más bien yo diría que incluso los gobiernos de la unidad con Bernie House y con Calderón en Carazo y con Roberto Tovar y con esos carajos tuvo Costa Rica tenía una dignidad, digamos, en términos de diplomacia que era compartida con la unidad y con Liberación, es decir, había una visión compartida. Ahora, Liberación no es que viene, como han querido decir muchos, a ser el gran estado, ¿no? Costa Rica es un estado muy curioso, porque en 1880 elimina la pena de muerte, adelantándose a medio mundo. Hace un código civil que establece el divorcio en el siglo XIX. Y es decir, y eso no es menor. Países como Chile lo aprobaron hace nada, hace 15, 20 años. Entonces, Suiza, por ejemplo. Entonces, es decir, nuestro país era una construcción muy interesante sobre eso. Yo tengo soy muy crítico con el chavestialismo, que ahora va a mutar a ser lauribestialismo, vamos a ver cómo la vamos a ir nombrando,
Porque los hechos hablan. Si usted hoy, ayer fue electa, contundentemente hay que decir, y ya hoy ella dice que da por muerta la Segunda República, sin constituyente, sin diálogo, sin ni mierda, ya te dice el talante de lo que viene. Sí, sí, el talante autoritario. A mí por eso me hace mucha gracia y me van a Por favor, perdonar ¿verdad? aquellos bien intencionados demócratas, que es como el derecho de expresión. Sí, sí, tenés el derecho de expresión y yo respeto tu derecho de expresión, pero no necesariamente respete lo que vos estás diciendo. Pero es que Y además esto, y esto, y el esto derecho pasa. de expresión es un No, no, camino pero de un nada, día. para terminar la idea. Yo no le deseo a Laura Fernández ni a los chavestias que tengan un buen gobierno. No, porque diametralmente se opone a lo que yo pienso en términos de bien común. Yo más Y, bien, si es, y eso es perdóname como ahí meterte la decirle, cuña, a ver si estás de acuerdo con esto. a ver, Yo sí les deseo un buen gobierno. No les deseo que a ellos les vaya bien. ¿Por qué? Porque las ideas de ellos, que coincido totalmente con vos, son diametralmente opuestas, no a la tuya ni a la mía, sino a las de cualquier demócrata. Pero si les fuera bien, ¿bien en qué sentido? En lo que uno entiende de sí, nuestro sí. Estado. Entonces yo te digo, en eso estamos de acuerdo. Yo le meto el siguiente matiz. Por favor, dejémonos de ingenuidades. Si usted le desea a Laura Fernández o a Chávez que hagan bien sus cosas, es como decirle al torturador que a usted lo va a descuartizar, que haga bien su trabajo. Sí, sí, eso es como decir que uno quiere en tiempos de dictaduras que eran dictaduras descaradas, no como las de ahora que son un disfraz, no como Bukele y esos payasos. Es como que uno dijera, y es que yo quiero que le vaya bien a Pinochet y quiero que le vaya bien a A Videla. Videla. O sea, Sí, es sí, decir, sí, sí. es que les vaya bien a ellos significaba que los desaparecidos no fueran 30,000, fueran la cantidad que ellos quisieran de gente que pensara diferente. Que pensar diferente con esa visión y por eso retraigo que no es gratuito el que a cierta gente se le diga fascista o si querés neofascista, porque lo son. Hay una característica del pensamiento fascista, partido único, Es eliminar que, al disidente, perseguir al que piensa mira, Álvaro, distinto, mira, etcétera, etcétera. yo hay discusiones que, digamos, evito, porque una trampa muy común en la gente cuando no quiere reconocer algo es que te empiezan por los detalles. Entonces, y es muy común en el gremio de abogados con el que uno tiene algo que ver, porque empiezan a decirte, por ejemplo, mira, es que eso no es legal. No, pero la política es una cosa moral y ética, no Es tiene que ver con necesariamente con la legalidad. Y esto lo digo porque entonces hay gente que dice, no, mira, es que el fascismo y te dan una, no sé, una consulta. cátedra. Si te dan ahí, no sé, consultan a un diccionario y entonces ven la definición y dicen, bueno, no calza. Póngale el nombre que usted le dé la gana. Si quiere decir que eso, como es payaso de casa en Chile, ¿verdad? Que puta más ignorante, con razón es el ídolo de más de uno, o el otro charlatán del AGE. Si usted quiere decir que esos son socialistas, si quiere le ponemos ese nombre, no se preocupe. Lo cierto es que son totalitarios, lo cierto es que son de un pensamiento totalmente excluyente, lo cierto es que son contrarios a cualquier derecho humano, son contrarios al humanismo. Son contrarios a eso y con un privilegio del individualismo más egoísta y la Correcto. usura. Correcto. No, Y no, la ellos son absolutamente individualistas. Les tengo una noticia, cristianos, ustedes católicos que se golpean ahí el pecho, son anticatólicos, son anticristianos. Ustedes ven su doctrina, estos carajos no creen en poner la otra mejilla, ni creen en amar al prójimo, ni ninguna de esas cosas. O sea, no, ellos creen en el lucro, creen es decir, los motiva su ambición, su codicia. Sí, Y sí, sí. para ellos, como dijo Milei, si hay que vender chiquitos, se venden chiquitos. Y te ven chiquitos. Ahora, En momentos ubiquemos. en que los archivos de Epstein Uh-huh. revelan cosas que a mí me asombra que a nadie lo asombren. Sí, cosas monstruosas. Sí, es O decir, sea, Calígula
es el Calígula de esta época. No, Calígula era un aprendiz. O sea, usted No, no tiene era, al presidente de los Estados Unidos, que es un pedófilo, tiene pruebas de que secuestraban gente, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los archivos que están saliendo, los 3 millones de archivos, tiene un presidente, expresidente colombiano, metido hasta el tuétano en eso, tiene a expresidentes demócratas, de los demócratas del Partido Demócrata, como William Clinton, tiene a Woody Allen, tiene un montón de gente que uno al principio podría dudar y decir, no, es que Epstein era un carajo del jet set. No, metidos hasta el vaso. Tienen fotos de gente secuestrada, tienen, es decir, estamos hablando de una sí, una perversión, monstruosidad, de un horror. de un horror, o sea, De un que horror supera, contemporáneo. sí, que supera cualquier cosa que uno Y hubiera esto, visto, y ¿no? esto, Luis, lo voy a, esos enlaces que uno hace que siempre parecen un poco arbitrarios, pero no lo son, sino que esto demuestra de esas clases una indiferencia total al ser humano y una gula. Si hay un reflejo de eso que vos estás hablando, es SADE, es el Estado fascista a partir de mi placer como totalidad. Si uno quiere ver ilustrado quién es Strong, quién es toda esta gente que está vinculada a esa monstruosidad, es simplemente leer a Sade. Y además con un panorama que se nos presenta negro y por eso lo traigo a locución. Cuando te das cuenta que hay una utilización de total indiferencia, de total mercantilización de las demás personas, donde no importa, porque no se ven como personas, sino como mercancía a esos que van a utilizar o a esas. Cuando vos tenés en el horizonte ya un aumento del 40% en el desempleo mundial de la población económicamente activa, sustituida ese mercado laboral por la inteligencia artificial. Y además, en el horizonte, le guste o no a todos esos terraplanistas o anticiencia o lo que o los negar el cambio climático, que me parece que llegan al acto criminal por lo que se anuncia, es cuando el cambio climático va a hacer que emigre más o menos una tercera parte de la población del mundo hacia el 2040. Eso es ya, Sí, eso es ya. pero ojo, porque digamos, yo en eso sí soy meticuloso. Ese desempleo no es consecuencia de la inteligencia No, artificial. no, 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 obviamente que no, sino por la O sea, utilización como instrumento. O sea, sí, sí. no, pero es que tampoco, nosotros no hemos visto lo que va a provocar la inteligencia artificial. Así categóricamente lo digo, no lo hemos visto. Lo que estamos viendo es la desaparición de derechos en muchos países que hacen lo siguiente. Por ejemplo, lo que quieren hacer aquí, que ahora ya está en las puertas, o sea, se los anuncio, el 4x3 viene, eso es lo primero que van a aprobar, no necesitan negociar nada. Tienen los votos, lo van a hacer. ¿Qué significa el 4x3? Significa la exclusión de las mujeres, significa que usted lo exploten miserablemente, porque entonces a usted le van a recargar la labor, lo que se hacía en 12 horas, usted ocupaba a alguien que lo hiciera esas 4 horas, las trabajara, bueno, ya no lo ocupa, se lo van a recargar uno solo. Entonces, ¿qué está sucediendo a nivel mundial? De que te empiezan a quitar un montón de derechos, como está sucediendo en Argentina, como sucede en, bueno, Estados Unidos tienen nada de eso, como está sucediendo en Europa, en algunos países, para que entonces menos derechos recargan la labor de los que están y despiden el poco de gente que va sobrando. Ese es el timazo de gente como Juan Carlos Hidalgo, de RIP, dirían, ¿verdad? O sea, que descanse en paz políticamente, que decía, bueno, es que hay que quitar las cargas sociales, entiéndase la parte de la caja del Seguro Social, principalmente el pago patronal, porque eso va a generar empleo. Mentira, el 4x3 va a generar más empleo, falso. No, no, mentira.
Va a Falso. precarizar el trabajo. Exacto. Y lo que va a hacer es que a usted le recarguen las labores con el mismo pinche salario. Y una cosa, Luis, que había dejado para más adelante, pero ya lo mencionaste, característica del fascismo, el odio a las mujeres. Es curioso porque vos tenés una mujer electa, sí, una mujer electa que pasa por alto el abuso, la pedofilia, las violaciones, la No, misoginia, vea, Álvaro, el acoso. perdón, yo voy a ser ahí más contundente si usted lo quiere. Usted tiene una mujer electa que no tuvo ningún reparo en instrumentalizar un supuesto acoso sexual Sí, para joder a un candidato, en este caso a Fabricio Alvarado, sin pruebas, sin acusarlo, o sea, sin ir formalmente a a plantear la presentar una denuncia. acusación, a plantear una denuncia, para que entonces quede constancia de que lo que está diciendo lo respalda judicialmente. No es un tema baladí, no es un tema No, 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 menor. no, es un tema menor. Entonces, O sea, ahí tenés a alguien dispuesto a ve lo que que sea. ¿Va? interesante. Sí, ve que interesante. Por supuesto que los fascistas no se van a reconocer fascistas jamás porque pues es como el drogadicto que mientras no asuma que es un drogo, pues no va a dejar la drogadicción porque no se Sí, sí. ve Milei, no, drogadicto. Milei, que ahora dicen, por cierto, que se está saliendo del closet, dicen en Argentina. Por cierto, con Márquez, así que va a haber un trío ahí entre Laje, Márquez y. No, anda circulando un Y chisme algún vacilón. otro ahí. Sí, estos carajos no se salen de ningún closet, ni el de su preferencia sexual, ni el de su ideología real. Yo no sé, yo tengo a veces la duda meramente intelectual de si estos carajos son fascistas o son capitalistas llevados al extremo con prácticas fascistas. Es decir, tengo esa duda porque Milei te habla de una libertad total del mercado. Y entonces te habla de que por eso, si hay demanda de ojos, entonces podemos sacarle los ojos a quien sea para venderlos. Y si hay demanda de niños, dijo en un programa con Tenenbaum en Argentina, pues que los padres los puedan vender. Entonces yo no sé si estos carajos son fascistas o si se valen de las prácticas fascistas como Bukele para hacer lo que está haciendo Bukele. Bukele es hoy el dueño de buena parte de las tierras del Salvador, bueno, que tampoco es muy grande el país, es dueño de los negocios del centro del Salvador a costa de andar amenazando gente y de andar como la mafia, ¿va? Por lo menos Pablo Escobar en la novela le decía al carajo al que le compra la hacienda a Nápoles, usted tiene dos opciones, le doy tantos millones Plata o plomo, ¿cómo es? sí, plata o plomo. No, estos carajos solo te dan plomo y palo. Sí, sí. Mira, yo creo que lo que pasa es que es una combinación de factores y uno no quita el otro. Sí, sí. Acordate que el fascismo era profundamente, vamos a decirlo así, pero evidentemente que no se usaba ese término en esa época, neoliberal. Era por capitalismo puro. Aquí lo tenés con las características de nuestro siglo XX, siglo XXI, ¿verdad? Vacío, sin alma y llevado a un extremo porque ya convertiste a la persona en mercancía, en sus órganos, la persona volvió a ser cosa, hemos diluido el término de persona, cosa que de alguna manera, digamos, en el siglo XX se presentaba y ve que durante todo este periodo, de alguna manera, los derechos humanos significaban algo. Ahora, para mucha gente eso no significa absolutamente nada. Y es una devaluación de los conceptos del lenguaje y algo muy importante, una devaluación de la sensibilidad. Bueno, sí. Y Ahora, aterricemos porque nos queda poco tiempo, entonces volvamos a nuestras se raíces. va el tiempo, sí, Sí, sí. no, no, y volvamos a nuestras raíces. Vamos a ver, el gobierno de fuerza que querían los chavistas lo tienen, claramente. Sí, El sí, gobierno de imponer leyes como la 4.3 sí, y sí, otra sí. serie de cosas, las reformas constitucionales no son automáticas. Yo
no sé si la gente, bueno, como ellos tienen a Fabián Bolio de su lado y ese es, según él, el tótem de la Constitución, supongo que tendrá una interpretación diferente, pero que yo recuerde, tienen que ser por 38 diputados, sino 42 cuando son las más importantes. Y si mal no recuerdo, también en 2 legislaturas diferentes. Sí, dos Entonces, legislaturas diferentes. Se entonces, aprueban decir, ahora y tienen que ratificarse en la que sigue. correcto, es decir, tienen un procedimiento que no es tan sencillo en términos de tiempo. Entonces, de tiempo, de horas, minutos y días. Sin embargo, ellos tienen esas mayorías. Ahora, yo sí tengo varios enojos con lo que sucedió ayer, pero no es con la gente. Es decir, también me pueden decir misa de que en las zonas rurales donde estoy yo, por ejemplo, un 65% votó por el chavestialismo. ¿De qué querías? Si los partidos Liberación Nacional, el PAC, el mismo Frente Amplio y en general todos los demás, o sea, todos, se olvidaron hace rato del agro, se olvidaron hace rato de las zonas costeras. ¿Por qué se vota esa cantidad de gente en San Carlos? Bueno, porque una cosa es la división política de Costa Rica en 7 provincias y otra la división real. Pérez Celedón pertenece a San José, pero para efectos de la gente que vive o vivimos en la zona sur es el sur-sur, que son los cantones que están pegando hacia la frontera con Panamá, más Pérez Celedón. Y a veces, cuando joden mucho, ni siquiera queremos a la gente de Pérez Celedón, entonces pasa a ser una provincia aparte. Pero igual en la zona norte. Cuando yo veía a un carajo Sergio algo que se llama, que reclamaba que uno de los proyectos de Villalobos es quitarle Sarapiquí a la provincia de Heredia. En Heredia nadie, perdónenme a mí, que me corrija cualquier herediano, nadie cree que Sarapiquí le pertenezca a la provincia de Heredia. Si usted va a la zona norte-norte, San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso y Sarapiquí son un mundo aparte. Entonces, son mundos olvidados. Miren, a mí hoy me decía alguien que por qué el sector agrícola vota a favor de alguien que los desprecia tanto, porque por lo menos este tipo te desprecia abiertamente. Los demás te dijeron volvamos a la tierra y no te dijeron que era para enterrarte. Entonces, es decir, aquí ha habido una utilización de eso. ¿Qué me va a venir a decir a mí Claudia Dobles de Alvarado que ella venía a resolver el tema del agro si ellos hicieron leyes, aprobaron cosas para que los sectores agrícolas desaparecieran? Sí, ¿Qué me va, y eso que qué va a estás decir Oscar diciendo, Luis, Arias? eso que estás diciendo, complementémoslo con algo, porque es la parte, bueno, los programas estos son muy cortos y bueno, ahí seguiremos hablando en el transcurso ya de estos días, que digamos seamos más constantes ya con el programa. Está la otra parte. Yo hago todo este marco general de lo que está ocurriendo en el mundo, pero también hay otra cosa y es parte de la autocrítica. Ni hemos visto esos elementos, ni hemos ponderado la gravedad de esos elementos y tampoco lo han hecho, digamos, los partidos, entre comillas, de oposición. De tal manera que cuando vos tenés esa avalancha en el mundo y en Costa Rica de este fascismo o neofascismo, como quieran llamarlo, ¿cuál es la alternativa? La alternativa que supere el Valle Central, que supere esa visión intelectualona, academicona, acomodada de ciertos sectores, que se les olvida de que hay un montón de gente que vive en la miseria y que vive en la pobreza y con grandes necesidades desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, no es solo un problema de, ay, mira, qué malos son estos. No, no, qué malos son estos y qué malos son nosotros que, o nosotros mismos, que no hemos creado una Pero además, alternativa hacia eso. yo decía esto porque la votación es importante y exagerada en las provincias de Guanacaste, Limón Punta Arenas y y Limón. Punta Arenas. Pero yo les tengo una noticia, o sea, los partidos de oposición y alguna gente que leo ahí en mi muro personal y que leo también el muro de Malamanzados, que entonces dice, es que las zonas rurales y ya nos echamos los clavos de todo. No. Perdón, pero la señora ayer ganó San José, Sí. ganó Heredia,
barrió en Alajuela, ganó en Cartago, es decir, las 7 provincias de este país, si yo no estoy equivocado, las ganó ayer. Tengo duda en Cartago nada más. Creo que Cartago le había ganado Liberación, pero Ok, no estoy seguro. el 10% que bajó la abstención votó por Fernández. O sea, votó por Fernández. Una observación que nos hacían ayer en una conversación que fue muy atinada. Votó por Fernández. Sí, además No votó una por nadie cosa más. importante, sí, esa marejada que es eso que estás diciendo vos, que salió a votar, que alegró a muchos porque pensábamos y pensaban que eso podía generar una segunda ronda. No, no estaban votando por eso, estaban afianzando Correcto. ese poder autoritario, resentido y todo lo que Bueno, querás. y porque además hubo otra cosa. Es decir, yo creo que Ariel Robles hizo una labor interesante en Frente Amplio. No terminó de definirse y creo que a futuro puede ser un candidato interesante. Porque es un carajo que me parece genuino, tiene cosas que son agradables, pero también tienen defectos. Sí, bueno, es un carajo, digamos, chispa en ese sentido, Sí, sí, sí. y algunos, seguro porque estamos viejos, nos cae bien ese tipo de cosas. Pero también hay un tema de identidad. Es decir, usted ha criticado toda su vida una serie de partidos y todos estaban dispuestos a unirse supuestamente por un bien común en contra de alguien. Y uno dice, o sea, tenemos derecho a dudar de tanta bondad. Sí, claro. O sea, objetivamente, perdónenme, pero, y probablemente voy a caerle muy mal a mucha gente. Bueno, súmense ahí, hagan cola, no hay problema. Porque efectivamente yo creo eso, creo de que tanta bondad uno puede sospechar. Tanta bondad o tanta, ¿cómo te diría? Combatividad como la Sí, de Claudia Dobles, hoy que por te sale, ejemplo, vamos a no sé, enfrentar, perdóname, Claudia usted Dobles es es, o sea, traquero, maestro, ustedes son Claudia parte Dobles es de la esto. demagogia. Sí, sí, sí. Dice, vamos a revisar las leyes que nosotros hicimos y que tienen empobrecido a un montón de gente, eso no lo dijo. Las Ajá. leyes que hacen imposible, junto con Carlos Ricardo Benavides, de Liberación Nacional y junto con los diputados del PUS, porque estaban unidos todos, que prohíben las huelgas en ese país o las hacen imposibles. Bueno, Sí, no, las prohíben porque además declararon como esenciales los servicios de educación, que está bien que los declaren esenciales, pero sin darles las condiciones de esencialidad, sin darles infraestructura, sin darles todo lo que corresponde según OIT para que un bien sea declarado esencial, para que un servicio sea declarado esencial. Bueno, vos ves eso, pero ves también, alguien me decía hoy, alguien que aprecio muchísimo, quiero muchísimo, me mandó un mensaje y me decía que hay gente que está diciendo que la gran sorpresa la dio Álvaro Ramos porque sube de un 8 a un 35. Mire, el que diga eso está drogado. no hay Porque ninguna sorpresa ahí. no es que no solo no hay ninguna sorpresa, es que está inflado. Porque al final la gente que no votó por Ariel Robles para presidencia, que no votó incluso por Dobles o por Hidalgo, votó por Ramos. Por Ramos, Porque claro. era el cuento del que era el que tenía la posibilidad de ir a segunda ronda y entonces mientras más votos tuviera, más probabilidades tenía. Pero lamentablemente, es decir, si alguien me dice a mí que es que Álvaro Ramos sale dirigido como el gran líder nacional, yo No, le no, diría, no, mire, yo no, creo no, que, no, no, no. o sea, no, 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 deje, no. o comparta eso que usted consume para que todos disfrutemos, o deje de fumarla tan verde Sí. porque no funciona así. Digo Además yo. que hay una cosa que yo pienso que sucedió en toda la campaña y que fue notoria, y es que ni ninguna de las oponentes a Fernández atinó nunca cómo crearse ellos o convertirse ellos en oposición. Nunca tuvieron el discurso, siempre lo Pero es tuvo que, Fernández. bueno, nos quedan 6 minutos, así que podemos disgregar. Vea usted que la única que da en el clavo, por razones propias, es Natalia Díaz. En un raro momento, estoy seguro que le soplaron eso. Natalia Díaz dice algo que es muy atinado, y es que todas las campañas se hicieron en contra de Chávez. Y algo que nosotros dijimos en programas anteriores y que escribimos cada uno desde los lugares que puede, era una realidad muy real.
Chávez no es presidente, Chávez murió desde el momento, desde el 1 de septiembre que iniciaba la campaña. ¿Por qué? Porque termina el 8 de mayo, punto. No hay cómo. Entonces, la campaña se basó en atacar a Chávez cuando la candidata era Laura Fernández. Y a mí me parece. Posiblemente eso ayuda a la. Es que son un cúmulo de factores. Vamos, Álvaro, o sea, si hay algo que ayudó a Laura Fernández es el odio al PAC, el odio al PLN, el odio al PUS, y que hay un montón de personas que creen que efectivamente Chávez no hizo nada, no porque es un inútil, como lo es, sino porque no tenía mayoría y todas esas estupideces. Bueno, allá cada quien ahí se despertarán en algún, si es que se despiertan, igual tampoco, yo no tengo fe en que alguna gente se despierte, creo que ahí morirán. No. Pero lo que quiero decir es, Fernández tiene un 50% que es una votación que supera a Laura Chinchilla. La supera. Y eso no se puede demeritar. Además, con un 30% de abstención, que es la abstención histórica del siglo XXI. Entonces, es decir, lo del hace 4 años fue un accidente que nos costó carísimo, gracias al PAC, que fue el que trajo a un acosador para ponerlo de ministro de Hacienda. Pero, digamos, yo creo que su campaña tuvo méritos. No me cae bien, yo no voy a votar por ellos, pero creo que hicieron una campaña que demuestra que fue eficaz, puesto que ganaron barriendo en todas las provincias. Desde ese punto de vista, sí creo que los opositores equivocaron su rol. Ahora, cierro con esto. ¿Cómo Fabricio se va a presentar como opositor si fue alfombra del gobierno? ¿Cómo Juan Carlos Hidalgo se va a presentar como opositor si la mitad de su fracción votó siempre por el gobierno, de la fracción que supuestamente él mandaba como candidato? ¿Cómo Álvaro Ramos incluso se va a presentar como opositor si su fracción nunca lo escuchó? Rodrigo Arias se lo pasó por el rabo las veces que le dio la gana y se lo seguirá pasando hasta que termine su mandato ahora el 8 de mayo. Es decir, aquí la única fracción de oposición fue Frente Amplio, objetivamente hablando. Se lo ganó bien ganado, hizo una gran labor. Me parece que equivocan, porque son un poquito burócratas, el tema de decir aprobamos tantas leyes y que esto y que el otro. Yo no sé cuál de esas leyes me beneficia y lo digo no irónicamente ni sarcásticamente, es que no lo sé. Es que se vuelve una afirmación en abstracto. Y sí, podrías haber aprobado una ley que a mí me beneficia enormemente, pero yo no me doy cuenta. Es decir, porque no es un abstracto. Bueno, es que aprobamos 6,000 leyes. Ajá, ¿y qué? Y eso me hizo comer 4 veces al día. ¿Puedo viajar? ¿Qué significa? Es esa visión, ¿verdad? Que creo que suma, ¿verdad? En este agotamiento de discursos que hay en el mundo y que se nota, junto con ese vaciamiento, digamos, del lenguaje de referentes, es que cuando vos generas unas conversaciones en abstracto, llega un momento que te cansás porque vos decís, bueno, en esta época de necesidades, entendámonos, hay 8,000 millones de personas en el mundo con un sistema de total consumo que genera necesidades inútiles, pero son necesidades e ideas de éxito a 8,000 millones de personas en el mundo, unos más, unos menos. Bueno, ante eso, que normalmente no se habla de esos temas ni se pone como variantes de lo que ocurre, vos tenés que ir a lo concreto, más cuando ha aumentado la pobreza en Costa Rica, más cuando ha aumentado la población con empleo informal y cuando ya vemos progresivamente, y va a seguir sucediendo a pesar de los buenos deseos de muchos y por supuesto de la señora Fernández, el desempleo, porque eso está en correspondencia con lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, sí, es cierto, falta aterrizar esto y generar un lenguaje Ojo con eso que del de alguna desempleo. manera, ajá,
porque hoy sale un dato. Hay varios comentarios ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no los puedo ver. Ahí creo que hay Déjame ver. bastante gente Sí, no, sí, hay un participando. montón de gente. Ya le doy paso a los comentarios, al control central que nos regale un par de minutos. Pero no quería dejar pasar esto. Hoy el gobierno de Chávez le da autorización a Amazon para que despida de los 16,000 personas que trabajan en Costa Rica con Amazon, que despida a la mitad. Así 8,000. que el desempleo aumenta. Alejo Alfaro dice: mi conclusión de lo que pasó a partir del asunto económico, el bien común no tiene precio, cuando se le pone uno deja de ser principio y se convierte en mercancía. Ahí no se pierde solo la ética, se pierde el rumbo, estamos de acuerdo. Ellos mismos crearon el escenario perfecto para justificar la Tercera República, también estoy de acuerdo. Hay que decirles, Fátima Ramírez dice, hay que decirles un buen gobierno para que nos vaya bien a todos, hay que desearles un buen gobierno para que nos vaya bien a todos los costarricenses. Bueno, yo ya dije lo que pensaba de eso. Fátima, si ellos hacen un buen gobierno, a usted no le va a ir bien. Alejandro no le Alejo Alfaro, que le chupe bien la sangre. Alejandro Alejo Alfaro dice que el Laura es el vivo ejemplo de fascismo, la ponen como títere. Puede ser, don Alejandro, pero vamos a ver. Josara Barca, en el partido Nueva República se enterró solo por la soberbia de una sola persona, la decisión de llevar a Gloria y darle los votos a los Arias para sostener la presidencia de la Asamblea Legislativa pasó factura y cara, además del robo del voto conservador fue trascendental. Don Yosari, muy respetable su opinión, pero a mí me parece que lo que más los mató a ustedes fue, al partido de Fabricio, fue su connivencia, para decirlo en bonito, con la administración de Rodrigo Chávez. Alejandro Alejo termina: ¿cuál entonces es la verdadera oposición? Yo voy a dar mi opinión mía, como dicen ahí el meme, humilde. Frente Amplio es la única oposición, no la verdadera, la única. El resto... con sus lunares, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Pues con sus cosas, yo no, sin ser condescendiente, los errores que han cometido son los errores de la inexperiencia. Cuando esos muchachos que salen ahora en mayo de la Asamblea Legislativa llegaron a la Asamblea Legislativa, muchos, me incluyo, no les teníamos ninguna fe. Ninguna. Ni en ninguno de ellos. No los conocíamos, no sabíamos, nos parecían muy jóvenes, incluso, es decir, todos teníamos muchas aprensiones. La verdad que nos dieron una demostración, todos y todas, de un trabajo de oposición que pueden sentirse orgullosos porque hicieron una digna representación. Ojalá los 7 diputados que entran ahora con Villalta a la cabeza puedan hacer un trabajo similar, igual o lo mejoren. Ahí sí que ojalá lo mejoren. Pero la oposición en 4 años se llamó Frente Amplio. Los demás depende, como dicen los abogados, o sea, depende del caso. Señores, hora y 3 minutos y qué gusto la gente que nos siguió hoy. La verdad que estoy muy contento con eso. Hace días no pasaba. Vean, el próximo jueves a la misma hora y por el mismo Vaticanal estaremos por aquí. Iremos incorporando distinta gente si todo nos lo va permitiendo. Por hoy nada más, el próximo programa nada menos, y qué gustazo volver. Ni modo, termina la era Chavestia, inicia la era Lauribestia. Veremos si en 4 años estamos aquí, ¿verdad? Si no estamos ahí estrenando la cárcel. Pero bueno, por hoy nada más. Álvaro, un abrazo hasta México, un abrazo a Ceci, muchísimas gracias por darnos la asistencia el día de hoy. Estamos listos. Chau. Bueno, chao.